Llegó ese tiempo fantástico en que Congreso Futuro nos trae a Chile a un montón de speakers de alrededor del mundo de distintas disciplinas que nos permiten tener ese tiempo de pausa y de reflexión. Nos ha dado bastante la pandemia, pero la reflexión en la pandemia termina siendo una herramienta muy importante. Y es por eso que hoy queremos dedicar esta entrevista a una conversación sobre los desafíos sociales que estamos teniendo hoy como planeta y como país. Y para eso estamos con Panthea Lee. Ella es cofundadora y directora ejecutiva de Reboot y se dedica específicamente a generar herramientas entre las instituciones, entre las personas, para poder encontrar caminos comunes para resolver problemas que son difíciles de resolver, pero necesarios. Thank you, Panthea, for being Gracias, Panthea, por estar aquí en CNN Chile. Thank you so much for having me. Listen, we are living right now in a moment of Hoy estamos viviendo en un momento de distancia social integral, no solo de una forma personal, no solo debido al COVID-19, sino también de una manera real. Uno solo tiene que ver lo que ha pasado en el Capitolio en Estados Unidos y distintos ejemplos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué tipo de pistas en tu experiencia podríamos trabajar o fortalecer para resolver la enorme distancia que existe entre las distintas partes de la sociedad? Esa es una gran pregunta. Yo pienso que lo que estamos viendo alrededor del mundo es realmente una caída fundamental de confianza en las instituciones, gobernanza y gobiernos. Y francamente, esto no es nuevo. Pienso que ayer muchos norteamericanos pensaron en cuán chocante esto fue, pero las personas que han estado prestando atención han estado viendo esto durante años. Y las personas han estado dando las alarmas por años. Y no solo sucede en América. Pienso que en todo el mundo las personas están desilusionadas y están hartas de sus gobiernos. Entonces, ¿cuáles son las claves a las que podemos prestar atención? Bueno, yo pienso que francamente, primero que todo, los gobiernos y la democracia es usualmente pensado como un espectro, ¿cierto? Entonces, las personas hablan de que hay un retroceso democrático, lo que significa que la integridad de las elecciones están bajo amenaza, la protección de los derechos están bajo amenaza. Pero la democracia no es un espectro como este. Yo también lo pienso como un 2x2. Está lo que sucede en la cima, que es lo que usualmente se habla en la prensa, que es el teatro de la política, y luego está lo que sucede, que es una frase terrible, pero en el fondo, que es donde nuestras comunidades son generosas y creativas, amorosas y amables. Yo pienso que hemos visto a lo largo de la pandemia e incluso antes muchos ejemplos inspiradores de comunidades que se reúnen para cuidarse los unos a los otros, comunidades que se ayudan a ellas mismas para un beneficio mutuo. Sé que en Chile he estado inspirada profundamente por muchas de las organizaciones comunales, las cocinas comunales, y vemos estos esfuerzos creativos alrededor del mundo. Entonces yo pienso que lo que realmente debemos hacer es no solo prestar atención al teatro de la política y lo que sucede en el edificio legislativo y lo que sucede en las elecciones, que es muy importante, pero empezar a pensar dónde está la creatividad en abundancia, dónde está el amor y la generosidad en abundancia. Y esto realmente comienza en el fondo, donde las comunidades se han estado organizando para el tipo de respuestas valientes, con coraje y amorosas que necesitamos. Y empezar desde ahí y pensar en cómo construir la infraestructura de la gobernanza y de la democracia alrededor de estos temas. Claro, pero algo que nos pasa como ciudadanos es que podemos ver esas señales en las bases de la sociedad, como has dicho, pero no en la cima de esa sociedad o en los tomadores de decisiones. Y la tragedia es que son ellos los que están decidiendo el mundo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacemos para afectar o influir, impulsar algo distinto en esos tomadores de decisiones, sintiendo esto cuando estamos en realidad en la base de la ciudadanía? Feeling this in the bottom, you know? Right, absolutely.
Cierto, absolutamente. Bueno, yo pienso que hay algunos factores aquí y pienso que sí es la responsabilidad de los ciudadanos y pienso que también es la responsabilidad de los medios. Es la responsabilidad de todos nosotros pensar en cómo coordinarnos juntos e influenciar decisiones en la cima. Entonces, por ejemplo, creo que la forma en que usualmente se realizan los discursos políticos y la cobertura de la prensa realmente se enmarcan en un debate cero. Es generalmente uno en contra de otro, y esto se debe a cómo nuestro modelo de comunicaciones está incentivado. Existen incentivos, no necesariamente de manera franca y nueva. Entonces tenemos estos debates, que es casi como un equipo deportivo. Y primero creo que necesitamos enfrentar cómo se desarrollan los discursos públicos y los discursos políticos. Luego pienso que lo que se nos ha dicho es que nuestro deber como ciudadanos es solamente votar en las urnas cada 4 o 6 años, o los que sean, y solamente votar y después poner atención a las telenovelas, la vida de las celebridades, y además de eso no debemos poner atención, y eso simplemente no es cierto. Y además, francamente, estas son narrativas que nos han vendido e historias. Es conveniente para la clase política hacernos pensar que nosotros no tenemos injerencia ni poder, pero creo que lo podemos revertir, y creo que debe comenzar por cómo tener una conversación, y luego pienso que hay nuevas innovaciones y nuevos pensamientos en términos de prácticas democráticas, en términos de cómo, de hecho, ponemos el poder de la toma de decisiones en las manos de los ciudadanos normales. Entonces, por ejemplo, a lo largo de las décadas ha existido un enorme crecimiento en el uso de la democracia deliberativa, de mecanismos deliberativos para la creación de políticas. Entonces, hay jurados ciudadanos, asambleas ciudadanas, donde básicamente se realizan grandes preguntas de importancia pública. El debate de legalizar el aborto en Irlanda, la reciente asamblea sobre el clima en Reino Unido y Francia, para hablar sobre cómo podemos quitar poder a la clase política en la toma de decisiones, que muchos de nosotros podemos coincidir de que están muy lejos de los ciudadanos normales, y realmente traer a los ciudadanos a la mesa y darles a ellos la información, darles a ellos la autoridad para que puedan tomar decisiones que son importantes para todos nosotros. Y pienso que también hay tanta innovación que debemos considerar. I think there's some of these innovations as well that we need to consider. You spoke about so many interesting things. So Habla sobre muchas cosas interesantes, así que voy a comenzar por lo primero, o al menos por mi primera pregunta, que es la prensa. La prensa ha sido afectada fuertemente por distintas fuerzas que cambian mucho, por ejemplo, por el dinero, por las presiones políticas, por las presiones del poder, distintas cosas. ¿Tú crees que actualmente estamos viviendo un nuevo momento para la prensa? ¿Podríamos, por ejemplo, considerar, repensar o definir la ética o el rol en la sociedad? ¿Qué crees que la prensa tiene que hacer para construir una sociedad que sea realmente funcional para todos? To build a society that is useful for everybody. Yo pienso que hay distintas preguntas acerca de lo que la prensa y los medios pueden hacer, y luego lo que es posible en términos de corporaciones y estrategias de negocios. ¿Sabes? Yo creo que esta es la pregunta del $1.000.000 alrededor del mundo. ¿Sabes? Yo estuve muy intrigada acerca de lo que escribió el periodista interceptado Matt Taibbi en su libro Hit Inc., que es realmente acerca de la manufactura del odio en la industria de los medios. Y bueno, tú sabes, tú eres periodista, todos sabemos esto, los titulares que reciben la mayor cantidad de clics no son los que se marcan en las cosas en una manera más sofisticada, sino que son los que persiguen reacciones emocionales, ya sea de odio, ya sea de traición. Matt Taibbi habla acerca de una periodista que leyó un libro acerca de la crisis financiera en los Estados Unidos, y cuando trató de agendar una entrevista en algún programa de noticias, los periodistas le preguntaban, bueno, ¿tú estás culpando a los republicanos o a los demócratas? Y ella respondía, a ninguno de los dos, ambos tienen responsabilidad. Entonces, ella no pudo conseguir ser entrevistada en ningún noticiero porque no había ningún enemigo claro al que culpar. Y este es un gran problema que tenemos que resolver. Y pienso que parte desde los ejecutivos de prensa, tomando una buena mirada y honesta acerca de lo que han contribuido para la polarización, el odio, la violencia a la que ellos han contribuido activamente. Porque nosotros sabíamos, por ejemplo,
diciendo que en los Estados Unidos Trump es terrible para la democracia, pero es bueno para los negocios. Los ejecutivos de los medios han dicho eso. Y entonces, ¿cómo podemos mirarnos nosotros mismos, nuestra propia moral, y decir cuánto dinero es suficiente? Pero esa es una pregunta más grande sobre la que las personas de los medios están permanentemente debatiendo. ¿Y cuál es el valor de la democracia o de la vida pacífica? Una pregunta terrible para hacerse en estos momentos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con muy pronto, así que quédense con nosotros. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Volvemos con esta conversación con Panthea Lee, muy interesante sobre retos que nos ha tocado mucho a los chilenos, tal vez antes que al resto del mundo y que ahora vemos también como una tendencia global. Panthea, for something that it was very surprising for politicians and for society in general here in Chile was Panthea, algo que fue muy sorprendente para los políticos y para la sociedad en general aquí en Chile fue que el despertar social sucedió primero en las personas y después en las estructuras, en las instituciones y específicamente en los políticos. Entonces, ¿tú crees que estamos mirando una nueva generación de personas que no sé de dónde encuentran alguna inspiración para cambiar el mundo y lo hacen y comienzan a demandar una nueva forma de hacer? Where find some inspiration to change the world and did it and start to ask for a new world? Sí, absolutamente. Sabes, creo que como has dicho, la política sigue a la cultura, ¿cierto? Y pienso que estamos viendo un tremendo cambio cultural. Yo pienso que globalmente el año pasado, ya sea fuera del levantamiento en contra de la injusticia racial, los increíbles resultados del referéndum en Chile, yo creo que todos estamos viendo a las generaciones más jóvenes levantarse y también siendo capaz de organizarse de maneras realmente creativas. Sabes, yo creo que es porque mucha de la prensa dominó completamente en narrativas políticas que hemos visto, que parecen mostrar las cosas de una manera balanceada, pero que realmente están tan lejos de la realidad de las personas. Pienso que muchas personas jóvenes han tomado nuestras herramientas y plataformas mediales en sus propias manos para desafiar a las narrativas dominantes y organizarlas en realmente formas nuevas y fascinantes. Y estamos viendo ahora, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en mi país de origen, en Taiwán, mucho activismo está entrando en los gobiernos y presionando lo que tradicionalmente se denominaban posiciones de izquierda, pero que realmente eran de centro-derecha globalmente hablando, poniendo las agendas para ser mucho más progresistas, más equitativas, más justas, y estoy realmente esperanzada por estos cambios que vienen. Yeah, we all are. But there's something, we are surrounded by a lot of contradictions. Sí, pero estamos rodeados de muchas contradicciones. Una de ellas es que por un lado tenemos este rol digital de las redes sociales y de cómo han impactado las formas que solíamos tener, por ejemplo, para la política, para influir en algunas elecciones como la de Trump, con grandes pruebas de intervención. Pero por el otro lado tenemos que estas mismas herramientas, las redes sociales y las herramientas digitales, nos mantienen conectados con muchas personas que en el pasado no podíamos estar en contacto. Entonces, ¿cómo piensas que la digitalización podría ayudar a solucionar los enormes problemas que tenemos ahora mismo para intentar encontrar un acuerdo común para la sociedad? The enormous problems we have right now to try to find an agreement, a common agreement for society. It's a great question. Sí, es una buena pregunta. Yo no creo que la digitalización vaya a ser nunca un sustituto para la interacción de humano a humano. La estudiante de tecnología, Kentaro Toyama, ha dicho recientemente que la tecnología es un amplificador de la intensidad humana. Y pienso que eso es muy preciso, ¿sabes? Yo creo que uno de los desafíos que la digitación de la información y de nuestros medios es nuestra habilidad de trabajar juntos. Y para la democracia es la cuantificación de todo.
Entonces, hoy en día muchas personas que están en el aire, en análisis y en política son científicos de información, economistas, personas que pueden cuantificar cosas. Pero lo que usualmente no consideran es que pueden de alguna manera medir qué es lo que está pasando en una sociedad. Quizás tú sabes, hay grandes debates en este tema, pero ellos no pueden realmente entender por qué las personas están pensando en la manera en que lo hacen. Entonces yo creo que como hemos entrado en una era en la que las personas se entusiasman tanto con los números que están disponibles por los clics, métricas, vistas y las conversiones, hemos realmente perdido la excavación profunda respecto del ser humano. ¿Qué es lo que necesitamos? El trabajo de los antropólogos, el trabajo de los etnógrafos, el trabajo de distintos cientistas sociales para realmente entender por qué el pensamiento de las personas están evolucionando de la manera en que lo hacen. Y por eso lo que está sucediendo ahora es porque yo creo que nos hemos apoyado demasiado en la cuantificación y no nos reconocemos los unos a los otros más. Hablamos de cosas como la polarización, pero no es solamente que no comprendamos el otro lado, es que de hecho estamos asqueados con el otro lado y creo que muchas personas no saben cómo hemos llegado hasta este punto. Entonces, primero tenemos que mirar de manera profunda el hecho de por qué las personas están frustradas, tristes, enojadas o lo que sea que estén sintiendo y realmente mirar adentro de las necesidades humanas y estas emociones humanas y estas experiencias humanas. Y desde ahí decir, bueno, ¿cuán extendido está esto? ¿Cuáles son los números detrás de esto? Y luego usar eso como una manera de decir que nos unimos como humanos primero, para imaginar el mundo que queremos, en el futuro que queremos. As humans first, to imagine the world that we want and the future that we want. Sure. Well, it sounds great, but I don't Claro, know suena when genial, pero no sé cuándo los políticos y líderes van a realmente profundizar en ese tipo de pensamiento, ¿sabes? Porque parecen tan distantes a este punto, a ese lugar. De hecho, mi siguiente pregunta es sobre la democracia. Yo sé que por ahora no tenemos demasiadas alternativas para encontrar una manera de colaborar o organizarnos nosotros, pero ¿tú crees que la democracia es suficiente? ¿O qué tipo de modernización requiere la democracia hoy? modernization for democracy is needed? Democracy is such a loaded word. La democracia es una palabra tan fuerte y creo que se ha transformado en esa suerte de concepto aspiracional que es utilizado para describir diferentes formas de organizar la sociedad. Creo que nunca hemos tenido democracias perfectas y también las democracias representativas elegidas han sido realmente solo un sistema dominante por los últimos 300 años aproximadamente. Entonces, ¿sabes? Es todavía un sistema relativamente joven y creo que necesitamos ambas formas de repensar qué es lo que eso es. ¿Sabes? Yo creo que cada vez más en alguna de las comunidades de las que yo soy parte, las personas están hablando de la forma de hacer las elecciones, hablando de un sistema de sorteo, cómo se vería si alguna de las más grandes decisiones de nuestro tiempo, las grandes preguntas políticas, fueran puestas ante un grupo aleatorio de ciudadanos selectos y que cada persona en algún punto de sus vidas se sentaran en un panel político, un jurado político para decidir estas elecciones. Los estudios han demostrado que los ciudadanos corrientes toman decisiones igualmente buenas que los políticos profesionales y creo que tenemos que comenzar a romper las barreras de solo elecciones y las maneras en que nuestra legislación es organizada para realmente pensar en estas drásticas innovaciones. Ahora el desafío es traer estos temas adelante. Tenemos cientistas políticos estudiándolas y mirando el impacto y la efectividad de las decisiones políticas. Pero últimamente se reduce al tema de los incentivos. Las personas que aún tienen el poder van a tener que ser convencidas de entregarlo, porque, como sabes, el poder se aferra al poder. Y creo que eso va a ser una gran pregunta. Nosotros podemos tener estas innovaciones, pero ¿cómo convencemos al poder de entregarlo? Y ahí creo en el poder de la organización, creo en el poder de las narrativas. Pero es una dura y larga pelea, porque la cultura es difícil de cambiar y los intereses políticos son difíciles. But it's a long and hard fight because, culture is hard to change and political interests are hard to quell. Sure. Something that really changed, we have
Claro, algo que realmente nos cambia, nos quedan pocos minutos, pero algo que realmente cambia la cultura algunas veces son las imágenes o los modelos o ciertos momentos. Entonces, en tu experiencia, estoy segura que has estado en más de 30 países trabajando con temas de conflicto social. En tu experiencia, ¿qué tipo de actitudes o habilidades humanas podemos trabajar para intentar ser parte de las soluciones que necesitamos hoy día? I think that we all, such a big question. I think that we all need to. Yo pienso que todos, es una pregunta tan grande, yo pienso que todos necesitamos mejorar el manejo de una política de solidaridad. Y eso suena tan simplista, pero creo que de hecho es muy complejo y muy difícil de hacer. Pero ¿a qué me refiero con esto? Yo actualmente vivo en Estados Unidos, por ejemplo, y nosotros sabemos que el estilo de vida de Estados Unidos, la política de Estados Unidos, política actual, ambiental, migratoria, etcétera, tiene un enorme impacto en el resto del mundo. Imperialismo occidental, neoliberalismo, ha hecho un enorme daño en todo el resto del mundo. Y todavía yo pienso que usualmente lo que los estadounidenses y otras personas piensan es que, bueno, desarrollemos la empatía hacia otros países, démosle caridad, démosle un poco de dinero o donación para caridades, para niños hambrientos por acá y por allá. Y eso básicamente libra a las personas de la culpa que ellos podrían sentir, que usualmente muchos americanos ni siquiera ven, de cómo sus estilos de vida oprimen a las personas en otros lados. Y entonces creo que necesitamos rechazar una política de empatía y caridad y necesitamos comenzar a pensar en cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones, ya sea de compra, de estilo de vida, no solo la política doméstica de nuestros gobiernos, pero la política internacional de nuestros gobiernos y cómo eso ayuda o suprime a las personas alrededor del mundo. Y necesitamos comenzar a pensar en cómo la humanidad, en términos de realmente, esto suena raro, pero en términos de solidaridad global y en cómo podemos reunirnos para mostrar que nuestros destinos están todos relacionados. Porque ya sea que tengas un mejor o peor pasar ahora mismo, no es porque seas más talentoso o inteligente, es realmente la lotería que ganaste o perdiste cuando naciste. Y creo que realmente necesitamos comenzar a pensar de esa forma, en términos de solidaridad radical. And I think we really need to start thinking that way in terms of radical solidarity. Great. Excelente, muchas gracias, Panthea. Realmente ha sido un placer tenerte aquí en CNN y será un placer verte en Congreso Futuro 2021, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, realmente lo disfruté. Son conversaciones que a ratos vuelven sobre puntos que parecen sencillos y sin embargo son tan difíciles de lograr, como por ejemplo la solidaridad humana. Algo que en teoría nos constituye, pero que se nos ha alejado tanto. Son algunas de las conversaciones que trae este Congreso Futuro 2021 y que nosotros acompañaremos a través de Futuro 360, CNN Chile y Chilevisión Noticias. Nos vemos en otra entrevista.